Tengo que cambiar de tema rápidamente con ustedes. Recuerden que hace unos días he estado analizando los temas económicos, la posible reforma fiscal, los posibles cambios que pudiéramos tener en la economía, las exigencias de los organismos internacionales para el país, para poder ajustarse, para poder cumplir la deuda. También está pendiente el tema del comercio, específicamente con el DERE-CASTA y el tema del arroz. Todos esos temas los vamos a abordar como siempre de manera muy amplia y profunda con don Luis Manuel Piantini, que está aquí con nosotros, es vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana y representante en su momento de República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio. Que esto es mucho que decir. Don Luis, como siempre, bienvenido a este espacio telediario por aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme, Robert, a tu interesante programa. Me quería capturar hace varios meses, pero siempre he estado hace unos días, sí. Yendo y viniendo. Tengo mis hijos, los pequeños, fuera del país y generalmente voy y los visito. Pero bueno, estoy aquí a tu disposición en lo que tú deseas y al pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Amén, amén. Esa me toca para mí también. Don Luis, el presidente desde el que fue elegido para estos 4 años más, las pasadas elecciones, ha sido reiterativo en el tema de diferentes reformas que son necesarias en nuestro país. Entre ellas está precisamente una posible reforma fiscal. Don Luis, algunos sectores, dígase partidos políticos, reclaman que esto pudiera impactar o golpear duramente a la clase pobre. Según establecen economistas, dicen que es necesario porque ha sido postergada esta reforma fiscal. ¿Qué opinión tiene usted de todo esto, don Luis? Mira, es un tema un poquito complejo, ¿no? ¿Verdad? O sea, que debería tratar en varios aspectos, porque el problema en el país es que hay elementos que no son parte fiscal, que te afectan la parte fiscal. Okay. Como señalaba recientemente un economista español, Lacalle, sobre el problema del déficit cuasi fiscal en el Banco Central, cuasi fiscal, porque eso es del gobierno, que representa un 15% del Producto Interno Bruto. Él señalaba que ante cualquier reforma fiscal debería primero solucionarse aquellos hoyos que existen y que pueden no cubrir el faltante fiscal que se está buscando ante la reforma, ¿no? Para balancear los ingresos y los gastos. Sí. Y señalaba también la parte del sector eléctrico, que es el otro elemento muy importante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo también que hay una situación, yo creo que el presidente se precipitó. Sí, vamos a ver, don Luis. En señalar una reforma que no estaba preparada y cuyos elementos básicos no habían sido llevados o estar en la mesa para ser discutida con la sociedad, como él quiere que sea, por consenso. Y lo que está creando son muchas expectativas que señalamos en algún momento, pueden afectar las inversiones, porque un inversionista no va a poner su dinero en un país que están hablando de una reforma que nadie sabe lo que va a pasar y cómo lo puede afectar. Entonces, ese es un elemento que ha creado una situación de dificultad, creo que para el gobierno poder discutir esa reforma fiscal. Yo creo que sí, que hay que hacer una reforma fiscal integral, chapeando muchos gastos que no son necesarios. Nos referimos a gastos del gobierno. A gastos corrientes. Muy bien. Cuando tú vas por la capital del país, Santo Domingo, no hay una calle donde no haya un edificio público. Sí. Entonces, aquí yo he visto que la población dominicana, desde el último censo, creo que fue en el 2010 hasta el censo de ahora, había crecido en 1 millón de habitantes. Sí. Ahora queremos saber cuántos de esos son parte del sector público. Porque es que
la nómina pública ha crecido enormemente. Sí. Entonces, no es posible que tú ahora trates de buscar recursos fiscales que están siendo productivos en manos del sector privado, produciendo riquezas a la economía, para que pasen al sector público y estos sean gastados en gastos corrientes, muchos de esos que no son necesarios con nuestra empleomanía, que no tienen sentido. Instituciones que duplican sus funciones también. Sí. Entonces hay una serie de complejidades dentro de la propia reforma que del conjunto de reformas que hay que solucionar primero. Ahora vi recientemente que salió en el diario, creo que fue de ayer o hoy, de que en el Banco Central con el Ministerio de Hacienda hay una nueva propuesta para eliminar el déficit cuasi fiscal. La única forma de eliminar el déficit cuasi fiscal es que el gobierno le entregue al Banco Central el dinero en dinero, sí, el pago que hace el Banco Central en intereses, porque para que la gente entienda cómo se creó este déficit en el Banco Central. Cuando en el año 2003 hubo la crisis famosa bancaria, la llamada crisis de Baninter. La crisis de Baninter, sí. ¿No? Sí. Yo tenía 100 pesos en el banco de Baninter y se perdieron porque ahí lo que había era un hoyo. Sí. El Banco Central tuvo que dar esos 100 pesos para que no se armara una crisis bancaria de forma extendida, sí, y se anulara el sistema bancario en este país, y sabe Dios si no hubiéramos tenido el nivel de crecimiento que hemos tenido. Entonces, y en la crisis prolongada que hubiéramos entrado, fíjate que solamente con Baninter la tasa de cambio se elevó casi a 60, sí, sí, que todavía no ha llegado, y hace de eso, sí, ¿cuánto? 20 años, 20 ¿no? años, y, okay, no ha vuelto al punto donde partió. Fíjate lo que genera una crisis, sí, sí, cierto, cierto, hasta dónde subió una tasa de cambio, sí, que claro, bajó porque era una tasa especulativa, y a los 20 años todavía no subió al nivel. No. Eso son... Agrégueme, don Luis, ahí los intereses, cómo llegaron en ese momento para el tema de las inversiones en certificados. Naturalmente, ahí te iba. Sí. Entonces, el Banco Central le entregaba esos 100 pesos de su emisión monetaria, ¿no? Sí, sí. De la bóveda que tiene, mira, claro, 100 pesos. Sí. Son 100 pesos que están circulando buscando bienes, ¿no? Sí. En la economía. Ahora, entonces, eso era mucho, no eran 100 pesos nada más, no, era mucho. ¿Y los intereses que generaron eso? Bueno, entonces el Banco Central comenzó a recoger ese dinero que puso, sí, colocando certificados, sí, porque mucho de ese dinero iba a otros bancos. Entonces esos otros bancos tenían un exceso, sí, de liquidez que no sabían en qué lo iban a utilizar. Sí. Y la gente le estaba pidiendo que le pagara intereses. Sí. Entonces los bancos lo que hicieron fue que recogieron ese dinero y lo colocaron otra vez en el Banco Central, y el Banco Central le dio certificado, un papel, sí, sí, que es una garantía del Banco Central de volver a devolver ese dinero. Sí. Pero ese papel tenía un 30%, un 40% de tasa de interés en ese momento que, sí, claro, que se pagaba. Claro que sí, sí. Porque eso era lo que se pagaba en ese momento, sí, por la crisis de confianza, sí, de desconfianza que había. Había una desconfianza y la gente, pues, para no sacar su dinero, demandaba, sí, una tasa de interés alta, y la tasa de inflación se estaba disparando también. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central coloca eso y comienza a pagar esos intereses. Pero cuando esos intereses se vencen y el gobierno no lo paga, sino, sí, que lo paga el Banco Central tiene que dar otra vez dinero sobre esos intereses, sí, 40 pesos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y entonces colocarle nuevos certificados para sacar esos 40 pesos. Y eso se fue acumulando, y pasó, y ahora representa el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, la Calle dice, y fue lo que yo externé hace como 2 meses, sí, un poco, donde expuse que el gobierno debería devolverle al Banco Central la mina de oro que le entregó sin compensarla, porque cuando se creó la ley monetaria en el 2002, la ley monetaria exigió que el Banco Central se desprendiera de todos aquellos bienes que no eran propios de un banco central. Entonces, el fondo FIDE que financiaba en los sectores agropecuarios pasó a la Secretaría, Agricultura, al Ministerio de Agricultura. El fondo FIDE pasó a
al banco de la vivienda. Sí, al BNB. Sí, al BNB. Sí. El Infratur pasó a la Secretaría, que es el Fondo de Inversión Turística, que fue con lo que se utilizó para hacer Puerto Plata, Playa Dorada y Playa Grande, sí. Y muchos de los hoteles fueron, el primer financiamiento que se dio para el sector turístico fue a través de fondos, claro, creado en el Banco Central, sí, en esa época. El Banco Central era un Banco Central desarrollista en aquella época, sí, para los que no entienden. Es una especie ahora del Confotur. Ahora ese Infratur se le entregó a la Secretaría de Turismo. Sí. También había un instituto de investigación del sector industrial que se llamaba Indotec. Claro, sí. Ese instituto que hacía una serie de concursos, que hacía investigación, claro, de innovaciones y cosas, sí, se le entregó a la Secretaría de Industria y Comercio. Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, en la mina de oro de Rosario estaba en manos del Banco Central. ¿Por qué? Porque en el año 1980, el gobierno de Antonio Guzmán se dispuso a nacionalizar la mina de la Rosario, que comenzó aquí como en el año 73, 74, en la época de Balaguer. O sea que esa mina lo que tenía eran como 5 años de abierto. Pero habían aumentado los precios del oro, sí, ¿no? Y eso era una decisión política de impacto, sí, del gobierno de Antonio Guzmán, y se decidió comprar esa mina, ¿no? Sí. Entonces, el Banco Central facilitó, eran como 50 millones de dólares de su reserva, sí, y por tanto pasó a ser el propietario de la mina. Y siempre fue el propietario de la mina, aun cuando los impuestos se le pagaran al gobierno, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el 2002... Don Luis, permítame hacerle una pregunta ahí mismo, que sé que es de interés, porque esto que usted está diciendo aquí, la audiencia, me imagino que tienen que estar totalmente sentados escuchándole a usted. Don Luis, esa mina podía ser parte de lo que es el respaldo de nuestros recursos, que antes era oro, el respaldo de nuestra moneda. Bueno, fíjate, mira, el Banco Central nunca aprovechó eso, ¿no? Nunca, sí, aumentaron la reserva de oro de esa mina. Sí. En los años que tuvo con esa mina, que fue desde el año, estamos hablando del 1980 hasta el año 2002, sí, fueron alrededor de 22 años con esa mina, ¿no? Pero te voy a decir, sí, un momento, antes que después de terminar esto, sí, ¿no? Claro sí, bueno, claro, entonces, sí, esa mina, el Banco Central decidió con la ley 2002 dársela el regalo al gobierno, traspasársela, sí, sí, al, sí, gobierno, ¿no? Inclusive los déficits de la mina lo había sufragado el Banco Central también, claro, ¿entiendes? Sí. Los gastos y todo operativo y todo eso. Pero ahora que la mina es rentable, ahora no se acordaron que esa era una mina que había sido del Banco Central. No, no. Pues con el producto de eso que le está dando la mina al gobierno en rentabilidad, no en impuestos, sí, en rentabilidad, eso debería ser lo que compense el déficit cuantificar del Banco Central. Sí. Y ese déficit entonces no aumentaría ese por ciento, sino que se fuera reduciendo hasta que se elimine. Ahora, fíjate lo que pasa con el oro. El oro que se va de aquí es doré. Y cuando tú ves que Suiza es uno de los principales importadores de República Dominicana, es porque ese doré va a Suiza a refinarse. Porque aquí don Antonio Guzmán, y con sus asesores que tenía al lado, montó una procesadora refinadora de oro para refinar el oro que se producía en la Rosario. Sí, sí. Cuando compró la mina, entonces alguien se le ocurrió decir, vamos a hacer una refinería ahora, y montaron la refinería. Pero ¿qué pasa? Que para tú producir oro tiene que estar certificado de una seguridad especial, sí, ¿verdad? Que eso no lo dan tan fácil, y son pocos los países que tienen. Suiza y creo que el Canadá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero que se utilizó
para esa refinería se perdió, porque esa refinería nunca funcionó. No se pudo poner en funcionamiento. Ok, entonces tú mandas el oro en doré, pero transportarlo en oro ya te aumenta el seguro, te aumenta una serie de cosas, no le da mucha liquidez a los países. Nosotros no teníamos suficiente reserva para tener recursos que no fueran líquidos inmediatos, porque cualquier cosa que se... Mira, nosotros nos quedamos sin reserva en la crisis del 2003-2004, fue reserva negativa del Banco Central. Entonces, eso ha venido recuperándose y ahora mismo tenemos 15,000 millones de dólares. Tal vez tú dices, bueno, ahora hay un colchón donde se da la posibilidad de que nosotros utilicemos parte del oro que estamos produciendo, ¿no? Para tenerlo en reservas. Pero el Banco Central tiene que comprar ese oro, ¿no? Sí. O que sea parte de esa mina, dueño parte de esa mina, y los beneficios, le diga, no, dame los beneficios en oro. Sí. Pero no le conviene ahora, porque le conviene es que se lo den efectivo para poder eliminar los certificados de más que tiene y no seguir aumentando el déficit del Banco Central. Don Luis, épale, con usted siempre el tiempo resulta corto. Quiero que nos volvemos al tema inicial. Entonces, ¿entiende usted que no es lo más factible en estos momentos una reforma fiscal para el Estado, sino tratar de mejorar, eficientizar lo que es su gasto y tratar de reducir ellos los gastos per se en estos momentos? Bueno, fíjate, el presidente habló ayer, creo que en la rueda de prensa que hace en Manzanillo, precisamente en la semanal. Y habló, creo que de la reforma a la Constitución. Sí, que iría consigo, traería consigo las demás reformas. Y que detrás de eso vendrían las demás reformas, ¿no? Sí. Yo creo que es un paquete demasiado gordo, ¿no? Para que el país pueda asimilarlo todo junto. Sí. Él puede comenzar a reducir los gastos. Yo creo que hay excepciones que son administrativas, que tú lo puedes también ir eliminando. Y tal vez ir reintroduciendo aspectos, ¿no? Sí. Pero ahora entrar en una discusión de una reforma fiscal, yo creo que no va a dar para el presupuesto del año que viene. El presupuesto del año que viene ya entrando el gobierno, sí, que tiene que presentarlo prácticamente al Congreso. Entonces, si eso es parte de la reforma debería haber estado ya siendo discutida hoy. Sí, sí. Hoy. No, y se está discutiendo. Porque es una reforma, no es un relajo. No es de que... Entonces, fíjate otra cosa. Aquí se habla de que hay una baja presión tributaria. Sí. Pero no es baja presión, no es baja tasa fiscales que hay. El impuesto sobre la renta es uno de los más altos que hay en América Latina. Sí. El ITEVI es uno de los más altos que hay en América Latina. 18%. El impuesto a los activos financieros, a las transacciones, sí, que es el Tobin, sí, impuesto Tobin se le llama, sí, de los pocos países en el mundo, que ni los europeos han podido crear ese impuesto que lo querían crear. Sí. Y aquí existe República Dominicana. Aquí hay impuestos para todo. Aquí hay impuestos, uno de los más altos para los pasajes aéreos. Sí. Siendo esto una isla, sí, tú no puedes ir en carro a los Estados Unidos, a Europa. No. Todo tiene Haití y no vas a coger para Haití. Sí. Entonces, todo tiene que ser vía aérea. Y los pasajes es de lo más alto que hay por los impuestos. Aquí hay impuestos a la telefónica, sí, telecomunicación. Ve a ver todo lo que se paga de impuestos. Entonces, ¿qué más impuestos lo que van a crear aquí? ¿A dónde más es que van a poner impuestos? El problema es que no se cobran los impuestos. Sí. Y se decía ayer que en una economía informal que representa más del 50 y pico % del Producto Interno Bruto, sí, ¿no? Es muy difícil manejar la parte fiscal. Entonces ellos lo que tienen es que bajar la tasa para ampliar la base, sí, para que esa informalidad se vaya formalizando y así capturar los impuestos que no están pagando, pero no seguir cargándole a los que están pagando, porque entonces va a haber más evasión. Porque llega un momento en que tú dices, no, por aquí no vale la pena. Hay que dejarlo atrás. Mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Los estados que tienen más altos impuestos, la gente se está yendo, sí, de California,
de Nueva York, de New Jersey, están bajando a Texas, están bajando a Florida, Sí, claro. están bajando donde no hay impuestos. Hay estados que no tienen impuestos prácticamente. Sí, y mismo. ahí están bajando la población. Y a eso se ve, porque el Estado para quién trabaja, para satisfacer la población, pero no para ahorcarla con los gastos propios que pone el Estado para hacer gastos innecesarios. Sí. Hay, por ejemplo, en la parte de una de uno de los servicios en subsidio que da el Estado, Sí. no sé, una de las canastas, no recuerdo, supérate o algo Sí, sí, así, sí, los programas de ayuda que, sociales. bueno, que representa el 50% de la población dominicana, más el doble de los niveles de pobreza del país. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Es un despilfarro de recursos. Don Luis, se nos ha agotado el tiempo, interesante el tema como siempre, profundizar con usted datos muy importantes que la población desconoce de cómo ha sido este proceso con lo que es ese déficit cuasi fiscal y la situación que ha tenido que lidiar el Banco Central para poder estar donde esté en estos momentos. Pendiente si se mantiene su salud y no hay algún compromiso fuera que volvamos por aquí en los próximos días, ¿eh? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Robert, por tu invitación. A usted siempre por la distinción de su tiempo. Bueno, Muchísimas gracias, ¿eh? Bien.